Hola, bienvenidos otra vez a este espacio que estoy tratando de construir. Mi nombre es Lorena, soy estudiante de medicina, pero además soy mamá y soy profesora de música. Hoy quiero hablarles acerca de cómo es estudiar medicina mientras uno está criando una familia o está cuidando a sus hijos. Particularmente yo tengo tres hijas que tienen 9, 6 y 1 año y medio, y entre ellas se llevan aproximadamente 4 años. En realidad entre la primera y la segunda se llevan 3 y medio y entre la segunda y la tercera se llevan 4 años y medio. Pero bueno, un aproximado de 4. Eh, bueno, primeramente quería hablar acerca de cómo fue estudiar medicina en un inicio con una bebé de 7 meses, que es mi hija mayor, que se llama Amy. Bueno, ella nace después de 1 año y medio de haberme casado y es mi primera hija. Pensaba seguir ampliando mi familia, ¿no? Pero entre medio yo elegí estudiar medicina. Eh, no estaba en mis planes estudiar medicina específicamente, no sabía qué iba a estudiar, pensé en abogacía, en psicología, en otras cosas. Yo quería una carrera de grado, si bien yo ya era profesora de música porque había estudiado en un instituto superior, aún así, o sea, yo quería algo más, quería estudiar en la universidad. Esa era mi realidad. Eh, Cuando yo empiezo medicina, Amy tiene 7 meses. Entonces yo tuve que hacer algunas cosas, ¿no? Para poder cursar, como por ejemplo dejarla en casa con su papá mientras yo iba a cursar. Pero el resto del tiempo yo estaba con Amy y los primeros meses yo no estuve trabajando, bueno, licencia por maternidad y todo, de por medio. Pero bueno, por otras cuestiones yo no pude empezar a trabajar hasta más o menos el mes de mayo, que ahí empecé a trabajar nuevamente. Eh, bueno, lo que pasó es que Amy fue siempre una niña muy tranquila y con ella no tuve problemas para estudiar. La verdad que ella jugaba, se entretenía, aprendió a caminar rápido a los 10 meses, le gustaba comer sola, desde chiquitita aprendió a usar bien la cuchara, el tenedor y se subía y se bajaba sola de su silla de comer y era bastante independiente y no era tan demandante. Entonces, a medida de que fue creciendo, sí fue un poco más demandante y es una niña muy sensible, de que a ella le gusta pasar tiempo con nosotros. Ella básicamente se crió como 24/7 con ambos padres, porque mi esposo trabaja, pero trabaja por su cuenta, entonces, o sea, él está cuando yo no estoy y a veces estamos los dos juntos y por momentos obviamente él tiene que salir a trabajar y yo me quedo cuidando a las nenas, ¿no? Eso fue siempre así. Desde un principio nos manejamos de esa manera para que los dos pudiéramos estudiar y trabajar. Él también estuvo estudiando, o sea, no fui únicamente yo, estábamos estudiando los dos. Eh, Bien, entonces nos organizábamos de esa manera. Amy por momentos sí fue demandante, obviamente tenía momentos en los que estaba enferma o en los que requería más atención, pero yo no lo sufrí tanto, o sea, fueron pequeños momentos y no es que no lo recuerde bien porque es lejano, sino que realmente fue así con ella y el tema, bueno, fue que a medida que fue creciendo, después llegaron sus hermanas, ¿no? Yo con ella fue nuestra única hija hasta que cumplió 3 años y medio. Y yo la verdad que estudiaba, podía sentarme, hacer mis resúmenes, podía estudiar, me tenía mis carpetas, iba a las clases, eh, tenía apuntes, y quizás no sabía estudiar muy bien para ese entonces, no lo supe aprovechar. Podría haber avanzado bastante, porque ella me lo permitía, pero yo no estaba lista académicamente para avanzar, ¿no? Cuando es junio, perdón, en mayo de ese año que yo empiezo a estudiar, marzo, abril, mayo, o sea, el tercer mes que yo estoy estudiando, empiezo a trabajar y bueno, ahí empieza mi vida de poder combinar el trabajo con el estudio y con la maternidad. Que sí fue complicado, pero bueno, se pudo sobrellevar.
por lo menos un tiempo, ¿no? Al año siguiente se empezó a complicar porque yo no podía cursar todas las materias, porque no había sacado finales, entonces de alguna manera, o sea, como que fui intercalando esas tres cosas y se pudieron acomodar, aunque yo no tenía la satisfacción o no me sentía del todo bien porque no estaba avanzando realmente en la carrera. Si bien había tenido un muy buen primer año, ya el segundo año se empezó a dificultar y directamente el tercero ni siquiera pude ingresar, que fue en 2019, porque no había cursado algunas materias del segundo cuatrimestre del segundo año, que recién la cursé en 2019, que yo estaba embarazada ya de Erika, que fue mi siguiente hija. Y con Erika las cosas fueron diferentes porque ella, bueno, nació los primeros días de enero del 2020 y en marzo empezó, no es que empezó la pandemia había empezado en diciembre, pero no había llegado a Argentina, entonces en marzo recién se empezaron a tomar medidas radicales acá en Argentina y una de esas fue cerrar todo, básicamente, y encerrarnos en casa. Y bueno, yo ahí relegué un poco la universidad. Si bien tuve la oportunidad de cursar materias de manera virtual, empecé, pero después abandoné. Solo continué con una en el primer cuatrimestre y otra en el segundo cuatrimestre. Y nada, o sea, me conectaba, ella estaba chiquita, Erika tenía unos mesecitos nada más y para fin de año todavía ni siquiera tenía un año. Eh, y con ella, no sé, fue todo como más, yo me tomé más light la vida con respecto a la universidad, pero más que nada fue por todo el contexto, ¿no? O sea, como estábamos encerrados en la casa, pasábamos mucho tiempo en familia, tratábamos de no matarnos. Ah, no, 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 hicimos muchas cosas en pandemia para poder estar bien con nuestra salud mental. Nos volvimos más de salir al patio, de hacer cosas afuera de mi casa, porque yo estaba alquilando en ese momento un lugar que tenía un patio muy grande, entonces los manteníamos verdes, salíamos, cortábamos el pasto, nos sentábamos atrás con las nenas. De hecho, muchas veces yo estaba en mis clases virtuales y estábamos afuera, o sea, escuchaba la clase virtual desde el patio. Y bueno, no, o sea, lo que yo sí hice en ese momento fue estudiar inglés, o sea, continuar con una parte de inglés, que a mí también me gusta inglés. Entonces me dediqué más a eso como a un hobby que a la universidad. Entonces, con Erika fue así al principio. Después cuando retomamos la presencialidad con ella, es que en realidad no fue que retomamos la presencialidad, porque al año siguiente yo sí me inscribí de manera virtual a las tres materias de tercer año y con Erika sí es como que yo tenía que encerrarme en una habitación para poder escuchar bien las clases mientras que mi esposo las estaba cuidando afuera de esa habitación. Sí, y trataba supuestamente de que ellas no entraran a molestarme, ¿no? Pero en realidad siempre terminaba pasando de que me golpeaban la puerta o que entraban o que me interrumpían de alguna manera. Eh, pero bueno, yo, o sea, ellas jugaban mucho entre ellas, porque mi hija mayor estaba muy emocionada de tener una hermanita y desde súper chiquitita bebé jugó con ella y bueno, hasta ahora, hoy día siguen jugando a pesar de que se llevan casi 4 años. Pelean también mucho, pero bueno, siempre Amy ha sido una buena hermana mayor en ese sentido. Y Erika fue, no sé, una niña no con pocos límites, porque en realidad nosotros sí les ponemos muchos límites a las niñas, pero ha sido una niña más libre, le cuesta por ahí ser más obediente, es más distraída, es más hiperactiva, es muy hija del medio o segunda hija, segundo hijo. Y ella, no sé, eh, sí, ahí empezó esto de las interrupciones, ¿no?
O sea, yo trataba de estudiar y me interrumpían, pero bueno, teníamos este como pacto de que yo cerraba la puerta y adentro mamá estaba estudiando y ellas afuera tenían que jugar, ¿no? Y a medida que fueron creciendo también se fueron adaptando a esto de que mamá estudia, ¿sí? Que mamá estudia y que mamá a veces necesita tiempo o un espacio para estudiar y que a veces necesito estar encerrada media horita, una horita. Y bueno, o sea, no se respeta al 100%, no se respetaba al 100%, no se respeta ahora tampoco, pero sí, o sea, hay momentos en los que sí me dejaban estudiar y ellas estaban jugando, estaban haciendo otras cosas, ya eran dos, ya jugaban una con la otra. Si bien sí me interrumpen, me siguen interrumpiendo, vienen cada tanto a preguntarme cosas o a decirme que se están peleando entre ellas. Y bueno, es como un ida y vuelta con mis dos hijas que, que bueno, o sea, Amy también se transformó en alguien que viene y demanda y que me pide cosas, me pide que le imprima cosas, me pide que quiere jugar conmigo, o sea, como tiene muy presente esto de que dedícame tiempo, y en realidad sí le dedicamos tiempo, pero mientras más tiempo le dedicamos, más tiempo quiere que le dediquemos. Y ambas son así, o sea, como que son bastante demandantes emocionalmente, pero a la vez, o sea, como sí se puede, sí pude estudiar con ellas a pesar de que estas interrupciones. Y bueno, de Emma ya había contado en el video anterior cómo fue la llegada de ella y bueno, lo que me costó. Pero bueno, las tres juntas, sí, hoy en día, la verdad que se me fue como dificultando, o sea, como nivel uno, nivel 2, nivel 3. Y en este nivel, donde llegué a tener a mis tres hijas, yo siento que estoy siendo muy interrumpida todo el tiempo. Y me está costando muchísimo estudiar ahora que Emma está un poco más grande, como que cuando ella estuvo más chiquitita, que fue en el cuarto año y en el quinto año, dentro de todo era como más o menos mi nivel 2 con una bebé que de vez en cuando tenía que mirar porque obviamente, o sea, sí, ella necesitaba su atención, ¿no? Y busqué esta forma de estudiar que es los tips que ya había dicho, no sé si le sirven, pero como estudiar desde el teléfono, estudiar mientras uno está haciendo otra cosa, ver un video, pegarse cosas como para recordar, mirarla. Y bueno, y otras cositas que hacía, grabar la clase, escucharla después cuando ya la bebé estaba durmiendo. Entonces aprovechaba cada momentito, ¿sí? Con ella, con Emma fue como aprovechar los huequitos para poder estudiar en cualquier lado. Y actualmente, como dije, se me está haciendo muy difícil estudiar. Se me está haciendo muy difícil estudiar en casa, entonces opté por empezar a ir como a la universidad y estudiar en la universidad por lo menos 1 o 2 horas de manera optimizada, o yo le digo como en modo pro, porque nadie viene a molestarme, nadie viene a hablarme cada 2 minutos, ni a decirme que están peleando, ni a decirme que está desobedeciendo algo que yo dije que no hicieran una a la otra porque son real cagüetas, o no viene la bebé a pedirme nada, entonces como si bien está mi esposo acá supuestamente mirándolas, él se distrae también y ellas vienen y me interrumpen. Y lo voy a buscar bien, pero hay eh, un estudio que hicieron de que cuando uno lo interrumpen, digamos, cuando está estudiando, para volver a concentrarse en el tema tarda cierto tiempo, ¿no? Como para volver a concentrarse en eso. Y bueno, y eso es lo que me está pasando a mí. O sea, como yo estoy estudiando, me siento, leo 2, 3 párrafos y viene con algún problema alguna de las tres y ya tengo que cortar, interrumpir y después hasta que me vuelvo como a concentrar en lo que estaba haciendo y viene la otra. Entonces mi método actual es o estudiar cuando ellas están en la escuela, ahora que empezó la escuela y la bebé duerme, o en la noche cuando ya están dormidas, o ver como algo vago así en el teléfono, un poquito cuando tengo un tiempo, como hacía cuando la tenía bebé a Emma.
y empecé a implementar esto de ir a la universidad. Porque yo, a diferencia de mis compañeros, no puedo pasar todo el día en la universidad sentada estudiando. No puedo hacer como eso, esa vida. Ojalá hubiese podido hacer en algún momento de mi carrera. Pero la realidad es que yo máximo 2 horas, 3 horas he estado en la universidad y nunca ha sido como estudiando esas 3 horas seguidas con mis compañeros. Sí he tenido momentos en los que repasé algo con alguno, pero normalmente estudio sola o por videollamadas. Eso sí, he estudiado videollamadas, ha sido otro método, aunque también somos interrumpidos con mis compañeros cuando hago videollamadas. Entonces, nada. Pero es cosa que no puedo, porque mi esposo necesita trabajar y yo necesito estar acá y necesito ver a las nenas. Entonces es la manera que encontramos para poder seguir estudiando, trabajando y haciendo todas las cosas que tenemos que hacer como padres y las responsabilidades que tenemos. Y bueno, esta fue mi historia con respecto a cómo estudié medicina con mis 3 hijas. Cada una fue diferente y a medida que se fue sumando, fuimos avanzando de nivel, como lo dije, y actualmente es un desafío enorme, pero creo que ya está, o sea, eh, no llegué hasta acá y nada me puede parar a que pueda terminar esto que es mi sueño hace mucho tiempo. Y estoy muy cerquita de lograrlo y espero que así sea, que esto pronto tenga su fruto, que pronto pueda estar eh, saboreando esa victoria, ¿no? Y bueno, te invito a suscribirte al canal, a darle me gusta a este video y a los otros videos que subí, a apoyarme en este proyecto que tengo, eh, a, a que envíes este video a una persona que lo esté necesitando, que esté necesitando un poco de aliento, quizás acompañarle en este proceso de ser madre o padre y mientras está estudiando o trabajando. Y bueno, nos vemos en otro próximo video.